Bienvenido a su programa Estudios Bíblicos. Su servidor, el pastor Gamaliel Calderón de Mexicali, Baja California, México, estará impartiendo estudios bíblicos a los líderes de la iglesia local. Amados hermanos, los diferentes aspectos de la doctrina, de la Biblia, etc. Estamos transmitiendo estos estudios por el programa de Sello. Usted puede descargar el programa de Sello y participar en vivo con preguntas y comentarios. Estaremos impartiendo los estudios en vivo. Previo aviso, todavía no fijamos un día, pero puede usted estar informado a través de la cuenta de Facebook, Gamaliel Calderón. Ahí puede preguntar los días y también puede obtener la clave para entrar a la iglesia virtual, que es Iglesia Virtual La Mies. Comenzamos con el primer estudio bíblico para líderes de la iglesia Casa de Paz, Mexicali, Baja California, México. Amén. Bueno, creo que ya estamos al aire ahí, hermanos. Sí se oye. Dios les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Gamaliel de la ciudad de Mexicali, Baja California. En el estudio habitual para los líderes de la iglesia local, nos reunimos de vez en cuando, rondas de 5 o 6 días para tener diversos temas. Saludamos a todos los hermanos que están en la sala. A ver, René, tú que puedes visualizarlos ahí con el celular. Salúdalos por favor por nombre a los hermanos. No queremos ser descorteses. Creo que también está el pastor Mario Torres allí. A ver, aquí está la lista, mira. Amén. Pues un saludo a nuestra hermana Elizabeth Fleitas, a nuestro hermano Juan de Argentina, al pastor Torres, a Jesse Walker, a Eddie, a hermano Fernando, a la hermana Graciela. Al parecer son los que están al aire, hermano. Sean bienvenidos y vamos a comer de la palabra del Señor. A ver, sí, no, todos los de abajo también están, hermano. Eddie García, Fernando, Yokosomo. Hoy también, ¿no? Ajá, Yokosomo. Él está, creo que de Colombia. Charles 50, Enrique Chávez, Roy, Normita. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Cuando se caiga la transmisión me avisas, hermano, por favor. Bueno, el tema que nos ocupa, hermanos, y cuando tengan una pregunta, por favor, alzan la mano. Y también le vamos a dar oportunidad a los hermanos de la sala si quieren hacer un comentario o una pregunta. El tema que nos ocupa es los ministerios y los dones que el Señor dio, derramó después de la ascensión. Me interesa mucho que ustedes como líderes profundicen en el punto qué hay detrás de los dones, qué hay detrás de los ministerios. Porque para decir verdad, los ministerios y los dones se manifiestan espontáneamente. El Señor no me anda preguntando a mí si ya les enseñé del tema. Él derrama su espíritu, toma una persona y le da lenguas, le da discernimiento de espíritus. Y lo mismo sucede alrededor del mundo, porque la iglesia está viva. Pero sí es importante que los que estamos en el ministerio, perdonen, y los que están ejerciendo algún don, profundicen en la palabra de Dios. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Mientras más sepas de lo que Dios te ha dado, es mejor, tienes más autoridad. Entonces vamos a abrir la palabra para empezar. Tenemos solamente 1 hora, porque enseguida entra nuestro hermano con la lectura del libro sobre el ayuno. Vamos a abrir la Escritura en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2,
Mi esposa, este tema lo dimos con los jóvenes así de forma parcial, y mi esposa hizo una pregunta y no quedó satisfecha. Y siempre ella me está diciendo, a ver, explícame un poquito más. Dice la Biblia, hermanos, en el Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo, del Hijo de Dios. ¿Para qué participó, hermanos? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Noten ustedes que la encarnación de Cristo es para hacer una destrucción de un imperio, el imperio de la muerte. Y el que tenía este imperio era el diablo. Y luego hay un acto de liberar a muchas gentes. Verso 15. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Bueno, debe de quedar muy claro, hermanos, que los dones, los ministerios, las operaciones, son posibles o fueron posibles solo por la victoria de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el todo de la iglesia. Él es el pan, Él es la puerta, Él es la roca, Él es el sumo pontífice y a la vez es el sacrificio. Cristo es la vida de la iglesia. Cristo es el todo de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Por eso Pablo dice que nadie los engañe porque en Él están completos. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Todo emana de Él. Agradó al Padre, dice la Biblia, que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Entonces el misterio que nosotros tenemos para estudiar mientras estemos aquí en la tierra es el misterio de Cristo. Algún hermano me preguntaba que si debíamos estudiar la divinidad. Pues realmente no, hermanos. Sí podemos estudiar la divinidad, pero de forma práctica la Biblia no te manda a estudiar al Padre, por ejemplo. Al Padre tienes que adorarlo, tienes que creerlo. Pero el Padre habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero sí nos manda a estudiar al Cristo, al Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Entonces hay un enfoque muy sano al nosotros centrar nuestras energías en estudiar el misterio de Cristo. Ahí están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Si nosotros logramos meternos a ese misterio, entonces todas las preguntas van a ser contestadas. Y ahora vamos a hablar de la victoria, de la conquista que hizo Cristo Jesús a través de su encarnación. Tenía que ser encarnado para poder probar la muerte. Dice ahí, en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y finalmente librar a todos los demás, a los que estaban sujetos. Al parecer, como que el tema es gastado, pero no es cierto, y ahorita se los voy a comprobar. Les voy a dirigir algunas preguntas agudas para que se den cuenta ustedes que todavía no dominamos a fondo el misterio de Cristo. Bueno, ¿cómo es que Cristo destruyó por la muerte el imperio de la muerte? No se oye lógico que una persona destruya un imperio muriendo, pero así es, así dice la Biblia que así fue. A nosotros nos parece ilógico, no tiene mucha lógica, pero vamos a explicarlo.
En primer lugar, hermanos, si nos vamos a Efesios capítulo 4, vamos a ver cómo el Señor derramó los dones del ministerio. Efesios 4:7. Dijo el apóstol Pablo: empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, sí hay una medida, sí hay medidas, a cada quien el Señor le reparte como Él quiere. Pero este don, estos dones, ¿cómo fue posible que los derramara? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Espero que ya se esté calentando el cafecito, porque esta garganta me... ok, preciosa. Sí. Miren, hermanos, por eso les decía que Cristo es nuestra victoria. Aquí va la pregunta, una pregunta, a ver, vamos a hacérsela. Dina se pone muy nerviosa, ¿no? La tengo enfrente aquí. A ver, le toca, hermana Dina, la pregunta. Cuando decimos que Cristo venció a Satanás, ¿cómo lo entiende usted? ¿Qué significa para usted que Cristo venció a Satanás? Porque usted sabe que Cristo venció a Satanás. Nosotros manejamos en el argot de la iglesia, el diablo está derrotado, el diablo está vencido, Cristo lo venció. ¿Cómo lo venció, hermana? Así en breves palabras, como usted lo capta. No, aquí está bien con esto. Así está bien, no llega hasta ahí llega. Sí. Díganos algo, hermana. Pues creo que el pecado estaba regado en nosotros y que al morir en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa derramada, nos compró a nosotros. Es lo que alcanzo ahorita a explicar. Ayúdale, Carolina. Bueno, Cristo murió y pagó por la deuda de Adán y Eva, bueno, de Adán desde el principio. Y creo que desde ahí se hizo la promesa, desde Adán y Eva, que un ser de la misma descendencia humana iba a vencer al diablo. El hijo, dice, la simiente de la mujer. Va a darte en la cabeza, fue lo que le dijo. Entonces creo que ahí Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, es cuando hace esa parte de vencer al diablo, como fue profetizado desde un principio. Así es, así como lo dijeron nuestras hermanas. Se trata, hermanos, de una, aunque parece extraño, pero es la verdad, se trata de una guerra legal ante Dios, ante el Creador de todas las criaturas. Por ejemplo, dice la Biblia que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. Pero, ¿cuál es el aguijón de la muerte? Vamos acá a la primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios
15. Verso 55. Es una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, como lo dijo Dina, exactamente. El pecado era el problema. Pero el aguijón de la muerte, es decir, la ponzoña, ¿no? La parte que hace daño. La parte que hacía daño al hombre era el pecado. Pero había otro problema, hermanos. Después de que la muerte nos aguijoneó con el pecado, la potencia del pecado vino sobre nosotros por la ley de Dios. La potencia del pecado, dice, es la ley. Es decir, estábamos derrotados nosotros, caídos ante Dios. Y el imperio de la muerte nos tenía aprisionados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nacen muchos de los profetas, hablemos por ejemplo de Enoc, séptimo desde Adán, que se levantó y profetizó contra los impíos. Luego se levantó Noé, pregonero de justicia, hizo un arca, y había salvación parcial para los hombres, y eran figuras de la salvación grande que había de venir. Luego viene Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, pero luego viene uno muy insigne que se llama Moisés. Dice Pablo, reinó la muerte, fíjense bien, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Porque con Moisés el imperio de la muerte se estremece, porque baja la palabra de Dios, baja la ley de Dios a los hombres. Y se le empieza a decir, se le empieza a instruir al hombre para que viva. El hombre que hiciere estos mandamientos, dice, vivirá por ellos. Entonces, pero de todos modos el germen del pecado seguía activo. Por eso en la fiesta de Yom Kippur, o en el día de la expiación, se tenía que sacrificar un cordero. Un cordero para expiar los pecados de ese año. Pero no solamente los del pueblo, sino también el mismo sacerdote tenía que limpiar sus pecados primero con otro sacrificio, y luego los del pueblo. Entonces el aguijón de la muerte estaba todavía muy activo, estaba latente. Aleluya. Discúlpenme, amados hermanos. Amén. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero cuando vino la simiente... pero les quería mencionar. Enoc, Noé, Abraham, Moisés, todos ellos eran siervos. Ellos no eran el Hijo de Dios, eran siervos, eran servidores en la casa de Dios. Dice la Biblia, Moisés como siervo sobre su casa. Entonces Cristo les explica a los judíos cuando estaba predicando, todo el que hace pecado es un siervo de pecado, porque están bajo servidumbre de pecado. Y luego dice, pero el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda en casa para siempre. Es decir, que aunque Moisés era profeta, era víctima del pecado. Él mismo era siervo de Dios y siervo de pecado. Pero cuando viene el Hijo de Dios, y ese es el punto, es donde comienza la salvación para los hombres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy el dueño de la casa y tengo 20 siervos, pues ellos mueven mis propiedades y todo lo que yo tenga, pero mi hijo tiene más autoridad que ellos. Entonces, si a uno de los mismos siervos que están ahí, otro siervo le dice, eres libre, ¿usted cree que sea válido eso? No vale. No vale, porque son siervos todos. Se tienen que quedar ahí sujetos. Pero si el hijo, autorizado por el padre, le dice a uno de los siervos, tú eres libre, te dejo ir. Acuérdense que la analogía a la cual se está refiriendo Jesús es cuando se compraba un siervo, pues ahorita ya la servidumbre ya no funciona, pero en aquel tiempo se compraba por plata, se alquilaba, y en el año del jubileo eran libres los siervos, ¿no? Y las deudas se pagaban. Pero si el hijo os libertare, esa es la parte donde aplica o donde se nos esclarece bien ese texto. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir, este personaje sí tiene la autoridad para hacerte libre. Moisés no tenía la autoridad. David, Abraham, no, solamente el Hijo de Dios. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos. Todas las sectas religiosas que se han desviado del mensaje del Evangelio, le podrán decir a usted que Jesús es un siervo, es un profeta, es un hombre justo, podrá ser lo que sea, menos el santo Hijo de Dios, engendrado sobrenaturalmente en el vientre de María. El hombre que descendió del cielo, eso no lo aceptan. No lo aceptan los testigos de Jehová, no lo aceptan los mesiánicos. Es decir, reducen a Cristo a un mero hombre, a un hombre justo. Es más, lo comparan con Adán, porque la Biblia lo compara con Adán, pero no de forma plena para decir es del mismo tamaño que Adán. No quiere decir eso la Escritura. Hay similitudes con Adán, pero Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. Esa es la gran diferencia. Si usted quiere llamarlo de alguna forma, es parte de la divinidad o la divinidad misma encarnada. Esa es la gran diferencia. Por eso Él te puede libertar, porque es el Hijo, no es un siervo. Aunque era siervo también, no solamente era un siervo. Entonces la persona que no acepta que Jesús es el Hijo de Dios o que es divino, en pocas palabras, está negando el plan de redención, está negando la obra salvadora, porque ningún siervo te puede libertar, porque todos eran esclavos ¿de qué? Del pecado, del pecado. El único que estaba libre del pecado, y aquí entramos en otro detalle. Algún hermano me preguntó que si Jesucristo alguna vez se enfermó. Yo creo que no, aunque la Biblia no lo dice. Yo creo que la muerte, hermanos, y el diablo no podía tocar a Cristo, porque nunca pecó. O sea, el aguijón de la muerte, Él estaba fuera del imperio de la muerte, porque nunca hizo Él maldad, ni hubo engaño en su boca, dice la Biblia. Entonces, creo que sí se enfermó, pero solamente una vez, en el huerto del Getsemaní, cuando cayeron grandes gotas de sangre, como sudor, a la tierra. Yo pienso, no lo afirmo, pero lo que yo entiendo es que todas las enfermedades, porque la Biblia dice por el profeta Isaías, ciertamente llevó Él, no se contagió, Él las cargó por nosotros, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto quiere decir que sintió aquella copa que menciona Él, que dice, Padre,
si puedes, pásala de mí. Yo creo que estaba llena, hermanos, esa copa de odio, estaba llena de maldad, estaba llena de mentira, estaba llena de asesinatos, estaba llena de sida, de cáncer. Esa copa amarga estaba llena de todo el pecado del mundo. Era la copa de la muerte. Porque la muerte es un espíritu, pero está diversificado. ¿Sabían ustedes que solamente hay un fruto de la carne y se llama muerte? Y hay un solo fruto del espíritu y es vida. Aunque dice amor, gozo, paz, pero el fruto es vida y el fruto de la carne es muerte, dice la Biblia. Entonces el Señor destruye el imperio de la muerte con su propia muerte. ¿Cómo? Probándola, muriendo Él. Por ejemplo, hermanos, hay un texto muy precioso, muy maravilloso, está en Eclesiastés capítulo 8, Eclesiastés 8:8, me parece un texto básico. ¿Qué tiempo tenemos, hermano? Media hora. Media hora. Eclesiastés. Creo que después de leer este texto vamos a dar parte a las preguntas y a ver si en la sala alguien quiere comentar. Eclesiastés 8. A ver, léelo por favor, hermano René. 8:8. A ver, 8:8. Nadie es dueño de su espíritu, ni lo puede detener, porque nadie es dueño de la muerte. Cuando llega la guerra, no puede mandar a otro en su lugar. La maldad que uno hace no lo protegerá. Nadie puede retener. Me parece más clara la versión antigua. Antigua. A ver, la versión antigua, hermano, allá está. A ver. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. A ver, tomen la Biblia de Jerusalén para que la lean, y la versión Fuenterrabía también, la verdecita, Dina, la verdecita. No hay hombre que tenga potestad para retener su espíritu. ¿Qué dice la Biblia de Jerusalén? De Jerusalén. Sí. No es el hombre señor del viento, capaz de dominarlo, ni es dueño del día de la muerte, ni puede escapar a la guerra, ni la maldad libra a sus autores. Sí. Bueno, nadie puede escaparse de ese día. Ese día llega, no puede retener nadie su espíritu. Pero aquí está la gran noticia, San Juan 10:15, dice: como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Quiero que noten algo, hermanos. Jesucristo no fue una víctima de la muerte. Usted y yo somos víctimas. Moisés fue víctima, todos, porque está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio, porque por el pecado entró la muerte. Pero el Señor no fue víctima, dice: pongo mi vida por las ovejas. Yo la pongo. Y luego aclara. En el verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense, él sí tenía poder para ponerla y para volverla a tomar. Jesucristo no solamente es un hombre, porque no hay hombre que pueda hacer eso. Ok, pero en el verso 18 dice: nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Qué bonito. Amén. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso nadie lo puede decir, hermano. Eso ninguno de los siervos lo puede decir. Solamente el Hijo de Dios. Entonces dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Porque es hijo y no siervo, ¿verdad? Porque es hijo. Tú vas a hacer esto.
y vas a poner tu vida. Y el Señor la pone, pero como que el Padre le manda y él dice, sí lo hago, y dice, por eso me ama. Es un acto de amor. Y luego dice el verso 19, y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué le oís?